En esta clase vamos a analizar los tres factores que nos van a brindar información para poder hacer un buen pronóstico de avalanchas, una buena planificación y una buena gestión de riesgo. Esta información y estas conclusiones que nosotros saquemos siempre se van a tener que ajustar al grupo humano, o sea, al grupo de personas que va a salir a la montaña en ese momento. De los tres elementos que vamos a estar estudiando, el terreno es quizá nuestro mejor aliado de alguna manera. O sea, un buen manejo de terreno ya nos va a brindar un buen margen de seguridad. El terreno es algo fijo, es algo que no cambia, a contraposición del manto nibio y del tiempo meteorológico que sufren un cambio constante. De estos elementos del terreno que vamos a estar estudiando, vamos a incluir la inclinación, los anclajes, la orientación, la altitud, la configuración y la complejidad. Con respecto a la inclinación, ya lo vimos en mecánica de avalanchas, los grados más críticos, los ángulos más críticos son entre los 35 y 40 grados, específicamente el 37 es el número como más crítico para tener en cuenta. Estas inclinaciones varían un poco de acuerdo a la zona climática. En climas marítimos se pueden generar avalanchas en lugares más empinados, ya que la nieve reciente puede ser más húmeda y desde el momento que cae se mantiene en su lugar. Por el contrario, en climas muy secos, con mucha cantidad de nieve seca y placas sobre granos persistentes, se pueden dar avalanchas en inclinaciones más suaves, como hasta 18-20 grados. En cuanto a la inclinación, es muy importante poder desarrollar un buen ojo para poder estimar los ángulos de las pendientes, que requiere mucha práctica y con lo cual el uso de un inclinómetro es una herramienta muy importante para poder comparar las suposiciones nuestras con la realidad. Es muy importante porque la sutileza entre un cambio de ángulo puede ser la gran diferencia entre una avalancha que se desencadena o no. Y lo que es un punto a resaltar también es que ese rango crítico de 37 grados o de 35 a 40 grados es justo el preferido para esquiar. En nuestro caso, como guías de montaña, vamos a estar teniendo otros objetivos distintos, que es más el traslado, o sea, movernos de un lugar a otro por el lugar más seguro, en terreno con peligro de avalancha, pero es algo a tener en cuenta. Los anclajes son elementos importantes a tener en cuenta en el análisis del terreno, ya que nos ayudan a sostener el manto en su lugar, en la pendiente. Estos pueden ser árboles o rocas y van a variar, su eficacia va a variar de acuerdo a la densidad. Y como ya vimos en algún momento en mecánica de avalancha, estos anclajes deben de alguna manera atravesar la capa débil, si no, no van a tener efecto. También deben tener densidad, o sea, tener una buena cantidad en la pendiente para poder funcionar bien. Y a tener en cuenta que en caso de no sostener el manto y producirse una avalancha, se tornan en nuestra contra. Son objetos peligrosos que podemos encontrarnos en el camino de la avalancha. O sea que en resumen, si sostienen, si están anclando el manto en su lugar y la avalancha no se produce, son un aliado. En forma contraria, si la avalancha se produce, se tornan un enemigo. También tenemos que tener en cuenta que tanto árboles como rocas son objetos que absorben calor, por lo tanto condicionan las características del manto a su alrededor y se pueden tornar puntos de concentración de tensión, los cuales funcionen luego como con una carga extra, como puntos de gatillo para fracturar una avalancha, la cual seguramente se va a propagar entre estos objetos que están anclando el manto. El elemento de orientación lo vamos a estudiar en distintas escalas. A una escala mayor vamos a tener en cuenta principalmente la orientación con respecto al viento, en este caso, o sea si está barlovento o está sotavento. Si está sotavento sabemos que la carga por transporte de nieve causada por el viento va a ser mucho más rápida, hasta 10 veces más rápida que nieve reciente cayendo sin viento, y sabemos que esto es determinante en la formación de placas de viento. También en microescala vamos a estar analizando específicamente los lugares donde nosotros vamos a movernos y esos cambios sutiles de orientaciones y también cambios en el viento, o sea, el viento en esos lugares se puede canalizar o redireccionar de manera distinta al viento predominante,
creando también carga cruzada, o sea, transporte de nieve cruzado, que hace que se formen placas más chicas quizá en pendientes o obstáculos más chicos. El viento va a estar erosionando nieve al lado de Barlovento y transportándola a Sotavento. Y esto va a tener consecuencias muy importantes. La primera es el aumento de carga de nieve al lado de Sotavento. Todo esto por transporte de nieve ocasionada por el viento. Y las más visibles son la formación de placas de viento y de cornisas al lado de Sotavento, de un filo o un lomo o cualquier otro obstáculo que esté en el camino del viento. Esta carga producida por transporte de nieve por el viento se puede producir de distintas maneras. Cuando es perpendicular al filo principal nos va a generar una carga superior, y cuando es paralelo al filo principal y perpendicular a subfilos o lomos secundarios nos va a producir una carga cruzada. Cuando analizamos la orientación con respecto al Sol, lo que vamos a tener en cuenta principalmente es la radiación solar, o sea, cuánto calor va a recibir esa orientación que estamos analizando. Tenemos las caras sur y este, que son las más frías, y las caras luego oeste y norte, siendo la norte la más caliente. Sabemos que las caras frías se estabilizan más lento porque tienen un proceso de metamorfosis distinto, y todos estos factores nos van a determinar distintas características con respecto a la orientación del manto. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos estamos moviendo, porque solamente un cambio de pocos grados de orientación pueden devenir en características del manto totalmente distintas. Con respecto al elemento de altitud, hablando en líneas generales, a mayor altitud vamos a tener más avalanchas, ya que en terrenos más altos tenemos más viento, más frío, menos anclajes y a la vez es más empinado. Esto es relativo, funciona generalmente esta regla hasta los 4.000, 4.500 metros. A partir de ahí vamos a tener otros factores determinantes también, que vamos a ver más adelante, que hacen que haya menos nieve o esté afectada de otra manera, que no hace que se produzcan tantas avalanchas en alturas extremas. Otra excepción también de esta regla es la lluvia y la escarcha de superficie. La lluvia, porque puede desestabilizar lugares de menor altura cuando en lugares de mayor altura está nevando y esa nieve no genera ningún cambio repentino. Y la escarcha de superficie, que vamos a ver más adelante, se desarrolla en alturas menores y muy raramente en los filos o en lugares más altos. Por lo tanto, tenemos una inestabilidad mayor en alturas moderadas o bajas. Con respecto a la configuración del terreno, vamos a analizar dos variables distintas, que una es la curvatura del terreno y otra tiene que ver con las trampas de terreno. Con respecto a la curvatura, básicamente vamos a ver que las convexidades son lugares que producen tensión, que es donde generalmente una avalancha va a fracturar, y las concavidades producen compresión, o sea que funcionan de alguna manera de sostén del manto que tienen arriba. Cuando hablamos de trampas de terreno, vamos a estar prestando atención a avalanchas pequeñas. Con respecto a avalanchas grandes, nosotros en ese caso ya tenemos un problema mayor en sí, otras preocupaciones, y ya una avalancha grande por su magnitud es una trampa en sí. Acá estamos pensando en avalanchas chicas que quizá en un terreno más amigable no tendrían grandes consecuencias, pero que en este tipo de terrenos que llamamos trampas de terreno pueden tener una consecuencia muy grande. ¿A qué nos referimos con trampa de terreno? A lugares donde la nieve se puede acumular muy rápidamente por una cuestión de forma del terreno, de que concentra nieve caída muy rápido, como un cambio de pendiente o algún cañadón, o que la nieve nos transporte o nos lleve o nos arroje a lugares como precipicios, adentro de una grieta, o nos haga chocar contra árboles y otros obstáculos eh, en el camino de la avalancha. En cuanto a la clasificación del terreno, por su complejidad vamos a dividirla en simple, moderado y complejo. Luego estas distintas clases de terreno las vamos a tener en cuenta al momento de
diseñar un itinerario que se va a tener que ajustar al peligro de avalancha que nosotros encontremos. Ante mayor peligro vamos a ir a un terreno menos complejo, ante menor peligro podemos aventurarnos en terreno un poco más complejo. En cuanto al terreno simple, que acá tenemos una foto de Chalbaco, es un terreno que generalmente no presenta muchos desafíos, o sea que nosotros sabemos que tenemos un recorrido seguro, tenemos muchas opciones de minimizar el riesgo que tengamos. Eh, Puede haber en ciertos lugares zonas de avalancha, pero que son evitables. Y las pendientes en general son bajas o tienen mucho terreno forestado, o sea que presentan muchos anclajes. Y esto siempre es en terreno que no es de glaciar. Con respecto al terreno moderado, que acá tenemos un ejemplo del Pico Mañat, atrás del López, es un terreno que tiene principalmente las zonas de avalanchas bien definidas, pero que existen opciones para eliminar o reducir la exposición. Podemos encontrar algún filo o algo, algún elemento del terreno que nos permita movernos sin tener mucha exposición. En caso de que sea terreno glaciar, va a ser un terreno glaciar fácil, o sea, sin muchos obstáculos, grietas o seracs. Cuando hablamos de un terreno complejo, como el de la foto, que es la cara este del mirador, estamos hablando de exposición a muchas avalanchas, o sea, recorridos de avalanchas múltiples y quizá que se cruzan también, donde nosotros tenemos muy pocas opciones, mínimas opciones en realidad para reducir la exposición. En caso que se trate de un glaciar, este va a ser uno que complicado, que presenta muchos seracs y grietas, lo cual nos obliga a un recorrido determinado. Generalmente a este tipo de terreno vamos a aventurarnos solamente cuando el peligro de avalancha es muy bajo y la confiabilidad de ese pronóstico es muy alta. Con respecto al tiempo meteorológico, este es el estado del tiempo en un momento determinado, un momento y un lugar determinado. Una de las cuestiones principales que vamos a tener en cuenta es la relación entre la altura y la temperatura, que también es un condicionante de la precipitación. En líneas generales, el sol por radiación va a calentar el suelo y el viento va a empujar ese aire caliente montaña arriba. El aire caliente al subir, por una cuestión de presión, de que vamos a tener menor presión a mayor altura, se va a enfriar y se va a expandir, en lo que se llama efecto adiabático, y la humedad soportada por el aire va a ser menor a medida que vaya subiendo, y en cierto punto va a saturar y se va a producir precipitación. En este cuadro vemos el ciclo completo de ascenso y descenso de aire por una montaña. Vemos que el aire, como decíamos recién, se va a ir enfriando a medida que sube. Esto no es una constante, ya que a cierto punto, cuando el aire está muy saturado, por una cuestión de condensación se produce calor, entonces esa temperatura deja de bajar a la misma velocidad. Luego, cuando el aire baja del otro lado de la ladera, ya está seco y por un cambio de presión, esta vez de menor presión a mayor presión, este aire se va a comprimir y se va a calentar a la vez. Una excepción a la regla de aumento de altura y disminución de temperatura es lo que llamamos inversión térmica. Esto se produce en líneas generales cuando la superficie del manto que está a cierta altura se enfría por radiación y ese frío producido tiende a decantar, porque es más denso que el aire caliente, tiende a decantar en depresiones o valles y queda ocluido o atrapado por el aire más cálido. Entonces tenemos una situación inversa. Más allá de los problemas de visibilidad que podemos tener cuando nos movemos dentro de la capa inferior de una inversión térmica, que es un lugar probablemente con mucha humedad y frío y poca visibilidad, hay otras implicancias muy importantes. Una de ellas es la tendencia a formarse de escarcha de superficie. La inversión térmica presenta muchas condiciones que son indispensables para la escarcha de superficie, que vamos a ver más adelante, y la escarcha de superficie puede formar luego una capa débil persistente muy peligrosa. De la misma manera, aire frío en la capa inferior de la zona baja,
de la inversión térmica, sumada a un manto fino, por una cuestión de que en los valles o en zonas más bajas vamos a tener un manto de menor acumulación. Esta combinación nos produce más chances de un desarrollo de caras planas o facetas, que es otro tipo de de capa débil muy peligrosa. Otro fenómeno que también es importante es el de la lluvia helada. Esta es precipitación que en forma de lluvia, o sea, líquida, que al ingresar a la parte fría de la inversión térmica no llega a producirse a transformarse en un copo de nieve, sino que sigue en forma líquida, pero muy fría, hasta que hace contacto con el suelo o con cualquier superficie y se congela inmediatamente. Esto tiene varias consecuencias: una carga fuerte eh, de esa capa helada sobre el manto, como también la formación de una superficie muy deslizante, ¿no? Que puede ser un plano de deslizamiento futuro. Otra implicancia es el calentamiento repentino. Generalmente la inversión térmica, ustedes habrán visto, dura medio día o un poco más, raras veces dura varios días. Es muy común que al mediodía rápidamente esa inversión, esa capa de aire húmedo y frío en el fondo de los valles se disipe al calentarse todo el ambiente en mayor medida, y esa disipación rápida produce un cambio brusco en la temperatura ambiente y del manto. Va a haber mucho más radiación de golpe en un manto que estaba probablemente saturado también de humedad, y esto puede tener consecuencias en la estabilidad del manto. Eh, y la última implicancia serían las condiciones cambiantes en cuanto nosotros nos movemos en el terreno. O sea, si estamos subiendo una montaña y estamos atravesando la parte baja de la inversión térmica, vamos a tener condiciones muy distintas a las que vamos a encontrar cuando salgamos de la parte fría y húmeda de la inversión y estemos en un lugar ya soleado, con otra temperatura, otra radiación y otras condiciones. Con respecto al viento, que obviamente es un factor muy importante, vamos a revisar algunos conceptos. El viento predominante se refiere a la dirección desde donde el viento sopla más habitualmente, que en nuestro caso es del oeste. El viento catabático es el viento que desciende por las laderas por una cuestión de enfriamiento de la superficie, hace que el aire se enfríe, y el aire frío es más denso que el aire caliente, por lo tanto va a descender. El viento de valle es todo lo contrario: la radiación calienta el suelo, lo que produce aire caliente que va a subir pendiente arriba. Y los vientos canalizados se refieren a cómo se redirecciona el viento predominante de acuerdo a la morfología del terreno. Hay otros elementos a tener en cuenta. Uno es la altitud con respecto a la nieve disponible para el transporte. O sea, a mayor altura vamos a tener mayor precipitación, mayor cantidad de nieve que el viento puede transportar, lo que significa mayor carga en ciertos lugares. Esto se produce generalmente en la montaña, salvo a grandes alturas. Con respecto a tormentas con poco viento, van a hacer que esa humedad no ascienda y se sature cuando choque contra la montaña la tormenta en el valle, y bueno, vamos a tener más precipitación en lugares bajos que en lugares altos. Y con respecto al tamaño de las montañas, que hasta cierto punto ya hemos dicho que la precipitación aumenta, pero a mayor altura de 4000, alturas extremas, toda esa humedad ya satura por una cuestión de enfriamiento de la atmósfera, y a cierto punto no va a nevar tanto como lo hace a alturas menores. Con respecto a los patrones de carga del viento, vamos a verlo en dos escalas. En gran escala, cuando hablamos de una tormenta grande con respecto al cordón, o sea, a la cordillera, vamos a tener mayor cantidad de nieve a barlovento, que es de donde viene la tormenta, que a sotavento, que en este caso sería el este, que es donde ya la tormenta descargó toda su humedad. En cuanto a una menor escala, que podría ser cercana a un filo, se produce lo contrario, ya que el viento va a mover un montón de nieve a barlovento y la va a transportar a sotavento, por lo que vamos a tener un manto más grueso del lado este y un manto más fino del lado oeste, si es un filo transversal a la dirección del viento.
Con respecto al viento y el desarrollo de placas, el transporte de nieve se va a producir a partir de los 15 km por hora y va a tener un pico entre los 25 y los 80 km por hora. Esto es en líneas generales, ya que va a depender mucho del tipo de nieve que vaya a transportar. En cuanto a una de las consecuencias importantes o relevantes del viento, que es el desarrollo de placas de viento, vamos a ver algunas cuestiones que afectan a este fenómeno. Una es la duración, y básicamente cuanto mayor tiempo precipita, mayor nieve disponible para el transporte va a haber, mayor carga se va a producir a sotavento, lo que significa una placa mayor. En cuanto al tipo de nieve, la nieve seca es más liviana, por lo tanto se transporta más fácil, o sea, con cierta cantidad de viento que no podríamos mover una nieve más pesada, esta nieve seca se va a mover fácilmente. Y la humedad tiene que ver con que si el aire es húmedo, la tormenta es húmeda y los copos de nieve recién caídas son húmedos también, eh, se van a producir placas más densas y rígidas que si es extremadamente seco. Con respecto a la humedad, ya hablamos de estos conceptos. La humedad es la cantidad de agua que el aire puede sostener o que puede contener, y estuvimos hablando de que el aire caliente puede soportar más humedad que el aire frío. Cuando vamos subiendo en la altura y se va enfriando el ambiente, la humedad se empieza a saturar y se empieza a concentrar, porque tenemos un ambiente de mayor humedad, y esta humedad saturada es lo que a cierto punto produce la precipitación. El último elemento muy importante de meteorológico es la radiación. Cuando hablamos de radiación en relación a la temperatura, tenemos que saber que es el mayor regulador de temperatura del manto, incluso aún más que la temperatura ambiente. Y el otro punto importante es que todo el calor que absorbe el manto luego lo va a irradiar muy eficientemente, y en este proceso el manto se va a enfriar significativamente, incluso a temperaturas menores que el ambiente, lo cual luego vamos a ver que tiene mucha importancia en varios procesos. De acuerdo a cuestiones físicas de distintas ondas de radiación, va a tener mucha importancia la orientación también del manto. Vamos a tener mantos más cálidos por una cuestión de que reciben luz y calor, y irradian luz y calor, y otros mantos que llegan solamente a irradiar el calor y mantienen más energía por luz, que es una energía de onda distinta, lo que hace que su superficie se va a enfriar mucho más que en otras orientaciones. Con respecto a la cobertura nubosa y sus consecuencias en la radiación, tenemos dos cuestiones importantes. Las nubes lo que van a hacer es bloquear parte de la radiación que está entrando, o sea, no va a poder entrar todas las ondas que podrían entrar si no estuviese nuboso, pero esos rayos que entren van a quedar como rebotando en el espacio entre las nubes y la superficie, causando un efecto invernadero. Y la consecuencia principal es que se va a calentar mucho la superficie del manto. Repasando lo anterior, tenemos en una situación de cielo abierto una radiación entrante, cierta absorción de la superficie de esa radiación, y después también un reflejo de esa radiación hacia el espacio. En caso de alguna obstrucción atmosférica, como puede ser un cirro alto o cualquier cuestión que obstruya de alguna manera los rayos, esos rayos van a pasar parcialmente, van a rebotar desde la superficie hacia el espacio nuevamente, pero se van a ver obstruidos por esa capa atmosférica que las va a reflejar nuevamente hacia la superficie. Y en el caso de unas nubes muy espesas, esos mismos rayos que pueden lograr pasar hasta la superficie van a volver a reflejarse, las nubes van a absorber cierta parte de esa energía que también van a irradiar hacia el espacio, pero van a devolver parte de esa energía nuevamente hacia la superficie, lo cual produce, como habíamos visto, calentamiento. Hasta acá llegamos con dos de los tres elementos importantes de análisis: el terreno y el tiempo meteorológico. En la próxima presentación vamos a estar viendo lo que tiene que ver con el manto nibio y todos los procesos y condiciones que a nosotros nos importan.